Amigos, hay una noticia eh, que se genera en los Estados Unidos, antes de entrar al plano local, porque esto tiene que ver mucho, van a ver por qué lo digo, con todo el resto del planeta. Porque los Estados Unidos, el prestigioso periodista Jorge Ramos, figura puntal de la cadena de televisión hispana Univision, bueno, él dio esta declaración, dijo: el periodismo no es un oficio para silenciosos. Eso lo dijo en el último noticiero de Univisión que presentó tras 38 años de carrera, esta, que es la principal cadena de habla hispana en la nación norteña. Se dice que la salida de Univisión del gran referente informativo de la comunidad latina marca el fin de una era en el periodismo hispano en los Estados Unidos. Y la despedida llega en un momento en que es el ascenso del presidente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. En medio de la crisis esta de identidad que hay por parte de la cadena de televisión Univision, que había criticado a Trump al inicio, pero en el camino con la victoria de Trump cambió totalmente su línea editorial y resulta ser que en ese sentido las críticas se acabaron y ahora están buscando la manera de ver cómo se acomodan con un acercamiento al presidente Trump y han sacrificado, porque así es la palabra, a Jorge Ramos, que recuerdan ustedes que le hizo una entrevista muy espinosa a Trump en una conferencia de prensa, donde Trump lo mandó a sacar por la fuerza. No sé si ustedes En recordarán la ese. primera campaña, en el 2016. Sí. Sí, eso fue en el año 2016. Bueno, ahora que Trump regresa, y no únicamente Univision, también se está viendo en otros medios, pero en el caso de Univision han logrado pues esto, negociar la cabeza de Jorge Ramos, es lo que se está diciendo en los corrillos periodísticos de Estados Unidos. Doctor Noriega, ¿qué le parece eso? Bien, tenemos que recordar, vivimos un sistema de economía de mercado. La gran mayoría de los medios de comunicación, quizás excluyendo los de algunas ONGs y los medios religiosos, etcétera, los medios estatales, la gran mayoría de los medios de comunicación son empresas que dependen de sus anunciantes, dependen de su circulación, dependen de su rating, etcétera. Y Trump sabe cómo intimidarlos, porque lo hizo durante su primer gobierno, lo hizo, y no va a esperar a que avance su gobierno, lo está pidiendo. Y lo vimos ya con el Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, que Washington Post se negó a endosar a Kamala Harris, y ya hay periodistas de Washington Post que tengo entendido, están presentando su renuncia, están considerando irse del medio. Y así sucesivamente medios quizás menos conocidos de Estados Unidos. Yo no sé si ustedes, bueno, quizás la mayoría de la audiencia no lo sabe, pero durante la época del presidente Nixon, Nixon fue un enemigo furibundo de los medios de comunicación en Estados Unidos y había una famosa lista de enemigos del presidente Nixon. Y los periodistas que no estaban en esa lista eran cuestionados: oye, ¿no eres amigo de Nixon entonces? Y era un premio de honor estar en esa lista de los enemigos del presidente Nixon. Y se peleaban para subir puestos, porque decían, bueno, si tú eres enemigo del presidente Nixon como periodista, quiere decir que lo estás haciendo bien. Y en este caso, el desespero de los dueños de los medios, porque esto viene de los dueños de los medios, es porque a él le viene a Trump. Recordemos que Univision recientemente se fusionó con Televisa. Televisa está comprando Univision, Televisa es una empresa mexicana, y eso va a necesitar autorización del gobierno de Estados Unidos. Así que por ahí vienen los tiros, ¿no? Lamentablemente esto no para con Jorge Ramos, esto va a seguir. Afortunadamente hay plataformas alternativas, hay medios todavía independientes en Estados Unidos que seguramente pueden disponer del talento de Jorge Ramos para que siga proyectando su liderazgo como periodista hispanoamericano. Oiga, pero ¿sabe qué, doctor? No es únicamente los medios de los Estados Unidos. ¿Ah? Acabo de escuchar hoy en La Voz de América, en el noticiero Mega Estéreo, que los gigantes tecnológicos de los Estados Unidos se acaban de cuadrar con Trump dándole $1 millón cada uno para la fiesta que se va a dar, como una manera de acercarse. Eso incluye a personas que lo cuestionaron, como Altman, como Zuckerberg. O sea,
Los gigantes de verdad, lo que son multimillonarios que están en el negocio de la tecnología, todos ya están cuadraditos con el señor Donald Trump, no únicamente los medios. Así que es un giro interesante. Lo que usted decía del Washington Post, doctor, con Nixon, Richard Milhouse Nixon se llamaba él. Él tenía una lista que él dijo, estos periodistas jamás van a entrar a la Casa Blanca y nunca entraron. No únicamente porque él los prohibió, sino porque ellos se negaron a ir, porque era, como usted dice, un privilegio ellos sentirse. ¿Por qué? Porque no estaban hablando con el gerente de una pequeña farmacia. La persona que le estaba prohibiendo la entrada era el presidente de los Estados Unidos. Y desde el punto de vista esquemático real, era hasta un privilegio. ¿Por qué razón? Porque generalmente se pensaba que iban a ser cariñosos en las preguntas que iban a formularle, y fue todo lo contrario. Eran periodistas agudos, eran periodistas que decían y preguntaban lo que el ciudadano estadounidense quería saber de la administración de Nixon. Y Nixon realmente tiene un historial como presidente interesante, que vale la pena leerlo. ¿Ah? Hay un libro sobre los presidentes, las cosas que hacían, bastante latinoamericanizados, Camila. Que me parece importante recordar las palabras de Sabrina Bacal ayer, porque hay decisiones que si bien ahora les van a dar beneficios, quizá a algunos de estos medios, o que ellos piensan que esto es así, al final la gente quiere, la palabra que Sabrina usó fue congruencia, y aquellos que se contradigan en estos mensajes eventualmente la van a pagar con, quizás no en dinero de anunciantes, pero sí en su credibilidad frente a su público y frente a la ciudadanía. Porque la gente sí percibe, sí se da cuenta de esas cosas, por más que las traten de esconder, sí se nota. Así que eventualmente pagarán el precio por ese tipo de decisiones. Medios y otro tipo de compañías también, de tecnología, compañías de todo tipo que busquen hacer esta relación con su público, este Bueno, tipo de lo que decisiones pasa es que eventualmente cuestan. personajes como Totalmente de Donald Trump acuerdo, totalmente de acuerdo. llevan, no únicamente esto se ve a efectos de los que han adversado o cuestionado a Trump, también se vio muchos medios que se cuadraron, se alinearon con Kamala Harris o con el Partido Demócrata. O sea, ahí se dio, se zanjó, se hizo una polarización brutal y eso trajo como consecuencia, pues esos polvos traen estos lodos, ¿no? No se puede negar que muchos medios estadounidenses también muy claramente definidos como adversarios de Trump o seguidores del Partido Demócrata. Lo que me refiero es que hay un cierto nivel de preocupación, doctor. La palabra puede ser otra, ¿eh? Por parte de estos medios que están comenzando a negociar con Trump, porque son 4 años largos, muy largos, que no quieren estar peleados con él. Y hay mucha concentración empresarial en los Estados Unidos, que ese es otro fenómeno, digamos, en los últimos 30 años, que los conglomerados de medios son cada vez más grandes. Tienen televisión por cable, tienen sistemas de internet, tienen periódicos, tienen radios, tienen televisión satelital, tienen. Entonces, están sometidos a muchas regulaciones gubernamentales en distintos aspectos, de su telecomunicación, de su tecnología, de su competencia, etcétera. Entonces, han terminado siendo víctimas, si queremos verlo así, de su propio éxito comercial. Entre más regulación tienes que enfrentar, menos libertad editorial vas a tener como medio de comunicación. Tengo la esperanza de que las aguas comiencen a bajar ese oleaje que se siente, ¿no? Ahora mismo con relación pues a la toma de posesión del señor Trump como presidente de los Estados Unidos, porque eso va a repercutir no únicamente en esa gran nación, sino también en el mundo, porque se trata del líder mundial que tiene tal vez mayor influencia en muchas decisiones que se tomen. Ya vimos la bajada que se dio, la renuncia de la viceprimer ministra de Canadá, después que en México
y en Canadá sufrieron el apretón que les ha anunciado Trump muy fuerte, se comienzan a ver estas cosas. Ya la señora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto su posición. No obstante, ella ha tratado de buscar una forma de un arreglo consensuado donde no salgan, porque eso también va a afectar a los Estados Unidos. Las relaciones de México con los Estados Unidos es una relación amor-odio, entre comillas. Pero la teoría de los trumpistas es que si ellos le friegan la economía a México, todas esas empresas de Estados Unidos que se fueron allá se regresan a Texas, California, Arizona, a Tennessee, a generar empleo en Estados Unidos. Y eso no necesariamente va a pasar. Si una empresa ya se acostumbró a producir una economía de bajo costo como México, se va a buscar otra economía de bajo costo. No se va a regresar a Estados Unidos a triplicar sus costos. Doctor, y el impacto que va a tener también las medidas que ha anunciado el presidente Trump hacia los Sí, ilegales. yo creo que esto va a ser una relación amor-odio con la economía de Estados Unidos. Va a ser amor durante el 2025 y va a ser odio en el 2026, pero no van a poder aguantar la inflación. No van a poder aguantar la inflación. Viene aumento de tarifas, de aranceles, viene rebaja de impuestos y, por supuesto, cierre de mercados. Entonces, eso va a producir inflación. Pues. Eso va a producir inflación Y las medidas que está anunciando de los aranceles, doctor, van a impactar muchísimo en el resto de las naciones también, no únicamente dentro de Estados Unidos. Hay que entenderlo, porque lo que a veces dicen los que saben, que muchos de estos mexicanos, salvadoreños, entre otros, que van a trabajar a los Estados Unidos, trabajan por debajo del promedio del salario, trabajan por horas de manera incansable que no lo hacen los ciudadanos estadounidenses. Se hacen trabajos que son trabajos que para algunos ciudadanos del país norteño no son propios de ellos. En fin, esto tiene demasiado mar de fondo, doctor Noriega. Y lo sí, que la lleva, sociedad norteamericana, aunque no lo reconozca, depende muchísimo del trabajo migrante. Yo viví en Chicago 3 años, créanme, cuando cayó una tempestad de nieve en Chicago a las 3 de la mañana, usted empezaba a escuchar las palas y los motores de los aparatos que usaban para quitar la nieve de las calles y para echar arena. ¿Quiénes hacían eso? Mexicanos. ¿usted recuerda el Mexicanos. puente? Estaban ahí en la madrugada quitando nieve. Bueno, si esos señores se van de ahí, yo no sé de dónde van a sacar gente para hacerlo. ¿Usted se acuerda el puente este que se cayó el año pasado, Sí, en en Baltimore, sí. 7 años? ¿Quiénes fueron los que murieron ahí? Los que estaban trabajando en horas de la noche, mexicanos y guatemaltecos. Sí. Es una realidad que hay que aceptar como una imprudencia, tal vez, eso de tomar ese tipo de medidas tan extremas. Yo estoy de acuerdo que tampoco debe ser inundado los Estados Unidos por personas que pueden ser una carga social, pero los que ayudan realmente a la movilización hay que tomarlos en cuenta. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, la noticia ayer fue que el director general del IFARU, Jaime Díaz, había renunciado, había presentado su renuncia de manera formal desde el 1 de julio, que estaba él en el cargo, ¿no? O sea, tenía poco menos de, ¿qué? 5 meses en el cargo. La carta esta en mención fue publicada ya en varios medios. Tiene la postura de él que está renunciando sin mayores detalles. Sin embargo, se dice que lo que ocurre es que este exdirector no resolvió ninguno de los graves problemas internos que se dejó envolver por la burocracia estatal, que es realmente hasta grosera muchas veces en algunas instituciones, y que no se preocupó por pagar las cuentas pendientes que se fueron acumulando, que tienen que ver con las becas de estudiantes panameños que están fuera y que no les pagaban. Eso es una de las cosas, porque los estudiantes becados con auxilios económicos se estaban diciendo que no le estaban pagando a ellos en sus centros de estudio. Entonces, esta renuncia trae como consecuencia
que es demasiado prematura, me parece a mí, pero esto por su propia aparente incapacidad en dar respuesta a un tema tan sensitivo, teniendo al IFARU en el centro de la noticia. No sé si me explico, en el epicentro mismo, Camila. Y sí, algo importante es que el presidente Mulino ya había adelantado el jueves que venían cambios en el IFARU. Así que esta renuncia puede haber sido una renuncia solicitada. Es lo Eso, que, eso ajá, que se dice. Ajá. eso por un lado. Lo otro es que definitivamente hay problemas en el IFARU, pero para ser justos, yo creo que es importante reconocer también, eh, a mí sí me gustaría una mayor explicación de exactamente qué fue lo que pasó ahí, porque también las cuentas que no se están pagando no son, yo no puedo hablar por su trabajo específicamente, desconozco cómo él se ha manejado, pero los desórdenes administrativos que causó Nando Meneses no pueden pasar inadvertidos aquí. Ujú. Entonces tiene que haber una mayor explicación de exactamente cómo se va a solucionar eso. Y yo sí tendría la curiosidad de entender por qué no le dieron, por qué le dieron tan poco tiempo a, yo no lo conozco, pero sí me ha llamado la atención. No sé si, no sé exactamente a qué se debe la renuncia posiblemente solicitada. Creo que no es tan sencillo como decir, es que no hizo su trabajo, a no ser que verdaderamente no haya hecho su trabajo, quizá sí hay algo que no nos han explicado, pero sí me ha llamado la atención, me causa algo de confusión. No sé, Doctor doctor Noriega, Noriega, ¿cuál es su impresión? doctor, pero antes quiero nada más para aportar lo siguiente. Muchos se preguntan, oye, ¿y el señor Díaz de dónde viene? ¿Por qué llegó a ese importante cargo que está tan cuestionado? Porque no es una institución cualquiera, ¿eh? Bueno, el señor hoy renunciado, exdirector del IFARO, de nombre Jaime Díaz, uno de los méritos de un profesional, un hombre bien preparado, es que él actuó durante la campaña pasada como vocero de los partidos realizando metas, que es RM por sus siglas, y del partido Alianza. Él era el vocero que se utilizaba durante meses y él aparentemente pues, fue reconocido con ese cargo. Sin embargo, a él se le había mencionado en varias ocasiones, oiga, preste más atención en esto, y el presidente Murino, de acuerdo a informaciones periodísticas, lo llamó, él se fue de viaje y le dijo que se regresara, un viaje personal, un viaje privado, que se regresara y allí mismo pues fue comunicada que le pedían su renuncia. Doctor Noriega, adelante. Sí, yo creo que el IFARO tiene un cáncer y ese cáncer es la clase política para mí. El IFARO fue creado en 1965 como producto de la Alianza para el Progreso durante la administración de Marcos Robles. Recordemos que cuando nació la República en 1903, inmediatamente la clase política creó programas para mandar estudiantes sin mirar quiénes eran de toda la República a estudiar. Estudiar localmente y estudiar al extranjero. Y hubo chicos, digamos, Arnulfo Arias, fue a Harvard, Armodio Arias fue a Cambridge, Armodio y también. una cantidad de gente, Ricardo J. Alfaro fue a Columbia, y así, un montón de gente pudieron estudiar que no hubieran tenido esa oportunidad. El señor Manuel Melo, por ejemplo, que fundó las empresas Melo, él estudió en Londres, y así sucesivamente. O sea, todos fueron becados por este tema. Así que la beca ha sido fundamental para el desarrollo social de este país. ¿Qué pasó con el IFARU? Desde la época de los militares, el IFARU fue un botín político. Llegaba un coronel, un mayor, ay, por favor, que mío, fulanito, coronel tal, mayor tal, dice que becas a no sé qué. No importa que ese chiquillo cumpliera o no cumpliera con los requisitos, esa era la caja menuda de los militares. En democracia, ¿qué ha pasado con el IFARU? Como el IFARU tiene mucha proyección política, porque cualquier institución cuya tarea sea repartir cheques, es muy popular, es muy popular. Entonces, la mayoría de los directores o directoras del IFARU han tenido un perfil político. En los últimos 3 gobiernos, este gobierno, el señor Díaz era el secretario de la Juventud del partido RM.
El señor Meneses era ¿quién? Era el secretario de la Juventud del PRD. La anterior directora del IFARU en el gobierno de Varela fue diputada. El señor Meneses corrió para diputado, perdió, y yo me imagino que esa era la proyección que había. Entonces, el IFARU no ha sido administrado de forma técnica, científica, con una visión realmente de las necesidades del país y con el mandato de equidad, de inclusión social y de desarrollo humano sostenible que necesita Panamá. Doctor, el Entonces, problema es que hay mucha improvisación, hay mucho manejo turbio de fondos y además hay un incumplimiento, una falta de sensibilidad con esos estudiantes panameños que están allá afuera, en Europa, en Norteamérica, a los que no le han mandado cheque, a los que los pueden votar de las universidades donde están, porque el IFARU no ha pagado. Entonces, yo creo que necesitamos entender eso. El problema es que los políticos ven al IFARU como un botín. Y eso no es un botín, es una institución de servicio social de muy alto prestigio y de mucha importancia. pero mire, ¿sabe qué, doctor? Cierto lo que usted dice, la forma como se manejaron las becas en la época de los militares. Lo que es inadmisible es que en plena democracia eso se fue pudriendo, ¿no? Como si hubiera entrado, no sé, Comején, no sé, la política se insertó, se clavó dentro del IFARU y llegaron a extremos. Bueno, el gobierno pasado, yo creo que el que rompió todos los récords, el gobierno anterior. Lo malo es que se siga politizando la institución, doctor, después de la amarga experiencia esta que realizó. ¿Y por qué esa mala praxis de poner a los directores del IFARU que son provenientes de partidos políticos que han ocupado cargos en la juventud, de eso que usted dice? Oye, Encima no tienen experiencia. O sea, si no fuera, tiene, wow, a ver, esto es un político, pero tiene tanta experiencia administrando temas educativos. No, el señor Meneses este era su primer trabajo prácticamente. No, y es un trabajo que requiere muchísima destreza administrativa porque incluye el manejo de fondos millonarios. El IFARU, ¿cuánto dinero usó este año? Como 300 y tantos millones de dólares de lo que entregaron. Hay que ver, no recuerdo cuánto era el presupuesto total del IFARU para este año. Entonces no es cualquiera al que se le debe permitir o dar el privilegio eh, de administrar esa institución. oye, ¿sabes qué? Totalmente, totalmente. Acabo de tener eh, un momento de reflexión sobre el tema del IFARU, de los directores, de los últimos directores del IFARU. Como usted decía, la que trabajó con el presidente Varela venía también pues del hecho de estar dentro de la política. El señor Meneses era vocero del PRD. Yo recuerdo, el PRD mandaba a los medios siempre al señor Meneses, que era muy habilidoso en su forma de expresarse. Y ahora, el recién renunciado señor Díaz era el vocero de RM y de el partido de Alianza. O sea, ¿por qué darle a voceros? A ver, vamos a 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Por qué darle a exvoceros de campaña del partido que llega al gobierno el IFARU? Doctor, es lo que no entiendo, en qué cabeza puede darse Es eso, ¿no? un término político y saben que va a usarlo políticamente. O sea, esta es una persona que es leal a mí, es leal al partido, sabe cómo funciona el partido y entonces va a ser, de alguna forma u otra, va a ser una especie de caja menuda. Cuando venga la negociación con los diputados, bueno, ahí te voy a conseguir 10 auxilios económicos. Tú te resuelves con eso. Oiga, Y recuerdo, vamos a llamar la atención. Los auxilios económicos fueron usados también como planilla cashback. claro, Hubo gente en Bocas del Toro, sin ir más lejos, que le dieron auxilios económicos $6,000 para estudiar en Bocas del Toro. hay, hay Le dieron $200,000 para estudiar inglés, por favor. No se necesitan $200,000 para estudiar inglés. no olvidemos que cuando se estaba en el proceso de darle el visto bueno por parte de la Asamblea, la ratificación al señor Díaz, un diputado apellido Camacho dijo, oiga, prepárense que ahí le voy a mandar una listita con personas que yo quiero. ¿Te recuerda, doctor Noriega? Sí, sí, cómo no, cómo no, Ese, cómo no. ese ominoso momento, ¿no? Ya de salida, el señor Camacho Pero dijo, Camacho tuvo la sinceridad de decirlo en público, porque seguramente hay otros diputados que lo hacen en privado. Cada sí, vez que el señor Díaz iba al cuartito, me imagino, a la comisión de presupuesto, debía llegar con un saco con ocho bolsillos para todas las peticiones que le hacían.
Bueno, vamos a ver, la clave de esto es quién será el próximo director del IFARU. A ver si hemos aprendido o no a remendar, Pero sino tenemos que cambiar a la arquitectura del IFARU. En la Junta Directiva del IFARU no puede haber un diputado. Esto tiene que despolitizarse, tiene que manejarse científicamente. No puede ser lo mismo que si fuera el FES, el DAS, el FIS, como sea que se llame la Oficina de Sana Presidencia de la República. Bueno, amigos, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, hay algo que se me está olvidando y es los problemas que hemos tenido los panameños, sin excepción, porque incluso hasta el propio presidente se ha quejado, presidente actual, José Raúl Mulino, de el servicio deficiente que tenemos nosotros los ciudadanos o que recibimos por parte de las empresas que tienen que dotarnos de un fluido eléctrico, un servicio estable, seguro, que es todo lo contrario, doctor Noriega. Y ahora hay una decisión que se está anunciando y me gustaría que usted tenga la amabilidad de explicarnos lo de un negocio con Colombia, doctor Noriega. Sí, correcto, don Guillermo y Camila y oyentes. Eh, la República de Panamá ha sido intermitente en los últimos 12, 13 años en materia de un proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, que básicamente es un cable, originalmente iba a venir por la selva de Darién, ahora va a ser un cable submarino, que va a venir de Colombia y va a traer 400 megavatios de electricidad de Colombia a Panamá. Bien. Siempre la justificación ha sido que eso iba a abaratar la electricidad en Panamá, porque va a haber más competencia, porque todo esto y aquello. Bien. Primer punto. El proyecto cuesta al Estado panameño 800 millones de dólares. Al Estado panameño, ETESA. 800 millones de dólares. ¿Ok? 800 millones de dólares de un préstamo en momentos en que Panamá debería tener otras prioridades. ¿Por qué? Porque ahora mismo Panamá está produciendo por lo menos 25 o 30% más electricidad a la que consume. Bien. Segundo, Colombia tiene una interconexión eléctrica con Ecuador desde hace muchas décadas. Colombia no le pudo cumplir a Ecuador en estos meses. Ecuador tiene apagones de 12, 14 horas. ¿Por qué? Porque Ecuador y Colombia tuvieron el mismo problema climático. Mientras, ¿ustedes se acuerdan el niño ese horrible que tuvimos nosotros hace unos meses? Bueno, ellos, como tienen grandes hidroeléctricas, se quedaron sin agua. Colombia dijo, yo no voy a pasar electricidad a Ecuador si yo no tengo para satisfacer mis necesidades. Igual en Colombia hubo cortes de luz. Bien, ahora vamos a nosotros a interconectarnos con Colombia, que no le cumplió a Ecuador, que Ecuador tiene apagones de 12, 14 horas al día. Ciudades como Quito, como Guayaquil, que son ciudades importantes, tienen apagones de 12, 14 horas al día. Tienen interconexión eléctrica con Colombia. Colombia no les cumplió el contrato y nosotros vamos a alegremente meter 800 millones de dólares para interconectarnos con Colombia. Uno, con inseguridad eléctrica, porque si no le cumple a Ecuador, ¿qué dice que le vaya a cumplir a Panamá? Uno. Dos, con la posibilidad de que cualquier grupo irregular en Colombia, llámese paramilitares, llámese guerrilleros, llámese narcotraficantes, tumbe las torres de transmisión que van hacia la interconexión con Panamá. Uno. Y tres, lo que parece ser el trasfondo del negocio, no va a ser un negocio para el Estado, va a ser permitir que más empresas que generan electricidad en Panamá exporten a Centroamérica. Es decir, los consumidores panameños vamos a seguir subsidiando un sistema eléctrico malo porque no nos van a abaratar el costo de la electricidad. Necesita mantenerlo alto. Y segundo, no se van a resolver los problemas de los fallos de voltaje, los apagones súbitos, las sobrecargas que hay a cada rato, que debería ser la prioridad del sistema. Es si esos 800 millones de dólares existen para la interconexión eléctrica con Colombia, bueno, perfecto. Usémoslos entonces para mejorar la conexión eléctrica interna de Panamá, para ya acabar con los apagones, acabar con los flujos de voltaje, etcétera, que destruyen la economía panameña.
Entonces, en conclusión, este proyecto es perder, perder para los panameños. Primero, porque tenemos que invertir 800 millones de dólares en este momento, que pudiéramos usar para 1000 otras cosas. Segundo, porque no nos va a resolver el verdadero problema de electricidad de Panamá, que no es que Panamá no produce. Panamá produce mucha electricidad, mucha más de la que necesita. El problema de Panamá es la calidad del servicio. Las instalaciones que llevan la electricidad a los consumidores son básicamente las que hizo el IRRE. Entonces, las empresas concesionarias no han invertido en modernizar, en actualizar esas instalaciones. Ese problema lo pasa totalmente todos los días Panamá Oeste, las provincias centrales, pasa en Chiriquí, pasa aquí en la ciudad de Panamá. Entonces, ese problema no se va a resolver con este gasto. Y tercero, vamos a subsidiar con nuestros ríos, con nuestros bosques, con nuestras playas, con nuestros terrenos, vamos a subsidiar a que estas grandes empresas de generación eléctrica en Panamá exporten a Centroamérica. ¿Por qué les interesa exportar a Centroamérica? Por dos razones. Uno, como una exportación, no pagan impuestos. Y dos, como una exportación, ellos pueden vender a Costa Rica hasta Guatemala, pueden vender la electricidad de Panamá. Entonces, eso es lo que les interesa. Les interesa un negocio que el Estado les está poniendo en bandeja de plata, mientras que supuestamente Colombia nos va a dar electricidad cuando pueda darnos electricidad. Ahí está Ecuador. Ojo, miren Ecuador, que Panamá está apostando a lo mismo que le pasó a Ecuador. 12 horas diarias sin frío eléctrico, doctor. Casi se cae el gobierno, ¿eh? Casi se cae. Sí. Entonces estamos apostando a lo mismo. Sí. Estamos apostando a lo mismo y no estamos resolviendo el verdadero problema eléctrico de Panamá. Oye, hablando de eso, y para cerrar ya, aquí hay muchas incongruencias, ¿no? Aquí se apuesta a lo contrario de la lógica. El gobierno nacional, a través de la propia presidencia de la República, emitió una ordenanza de que no se iban a celebrar fiestas de Navidad en las instituciones, ¿no? Como una medida de ahorro, pues, austeridad. ¿Qué ocurre? Que ETESA, la empresa de transmisión eléctrica S.A., ETESA, contrariando la orden expresada por la presidencia de la República, hizo una fiestita de Navidad que costó la modesta suma de $52,000 entre sus 500 trabajadores. Entonces, lo que estamos viendo aquí nosotros, eso todavía dice que esos $50,000 no incluyen algunos otros gastos en que se incurrieron. Oye, ¿por qué razón, si estamos hablando de los problemas reales que tenemos en nuestra economía, se permite eso? Yo quiero ver qué va a pasar después de esto, doctora, si esto va a ser parte de la conocida y reconocida impunidad en que quedan los casos, ¿no? Si hay coherencia, debería pasar lo mismo que pasó con el director del IFARO, si hubiera coherencia. Vamos a ver. Equiparar cargas también, ¿no? Por supuesto. Ok, muy bien. Amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Doctor Noriega, antes que se me pueda pasar, quiero reconocer que debe ser un ejemplo a seguir que el Estado a la hora de la hora procure realmente apretarse el cinturón muy en serio y que se utilice la medida de la austeridad como una práctica ineludible y de estricto cumplimiento, doctor, porque por alguna razón, no estoy viendo hasta ahora, usted me dirá en 2 minutos, si usted está sintiendo y está viendo que esto se está manejando con rigurosidad, el ahorro y el despilfarro que se le pueda poner alto en alguna manera, que ha sido la norma en los últimos años, ¿no? ¿Usted siente que hay algo al respecto, doctor? Yo creo que hay la intención de parte del ministro Chapman y de algunos otros ministros, pero no es una política generalizada de parte de todo el Estado. Okay. Vimos el ejemplo del desfile de Navidad, lo que se puede hacer cuando se organiza, cuando se convoca la empresa privada, la sociedad civil, pero no estoy sintiendo que eso sea la práctica generalizada en todo el país. Trae a colación el tema precisamente por esto que ocurrió con el desfile de la Navidad. Cuando hay voluntad de ahorro,
se recurre a este tipo de iniciativas. Saludo realmente al alcalde Mayer Mizrachi, por esta decisión, por lograr el apoyo de la empresa privada y de toda la sociedad para lograr ahorrarnos lo que por años aquí ha sido parte de la sangría de los dineros del Estado. Muchas gracias a todos, muy amable Camila, que despide en perspectiva. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Recuerda que lo puedes hacer en línea a través del sitio web lavazzapanamá.com. Todos, hasta mañana.